Buenos días, Cisnes Negros. Hoy es 3 de septiembre y voy a hacer un vídeo de un tema muy diferente al que estoy tratando últimamente, pero muy relacionado, que es la situación política actual. Como bien sabéis, en mis últimos vídeos hemos procurado buscar soluciones alternativas y mirar en positivo para intentar buscar una manera de salir de este absoluto despropósito en el que se está convirtiendo este país. Y por eso he defendido la Oficina de Reclamaciones Digital y la reforma de la Constitución presentada por José Ortega. Haremos más propuestas al respecto y estos temas los trataremos un poco más adelante, básicamente porque están en desarrollo, ¿no? Y hasta que no tenga cosas más concretas, pues no tengo mucho más que comentaros. En breve os pondré al día. Pero hoy vamos a hablar de la situación política actual, que como bien sabéis es un auténtico despropósito, y os voy a explicar por qué. Cuando yo era pequeño había un programa en la televisión muy querido por los niños y también por los mayores, que era El Circo de los Payasos, de la familia Aragón. Y todos los programas siempre comenzaban igual, con la canción de Había una vez un circo. Bueno, pues España es un auténtico circo. Y este circo, que comenzó, anteriormente había habido otro circo, claro, no quiero decir con ello que el franquismo a mí me encantara, nunca me ha encantado, nunca me ha gustado el franquismo, tampoco me ha gustado la historia reciente de España en general, desde hace muchísimos años, y sobre todo no me ha gustado que me engañaran con la historia, pero yendo al grano. Desde que empezó la democracia, esta que nos vendieron como la libertad sin ira, la libertad sin ira, que evidentemente el expediente de Royal ha demostrado que de libertad sin ira nada, ni libertad ni paz ha habido, pues nos explicaron que con esta democracia íbamos a ser todos felices y muy específicamente, entrando en la Unión Europea, íbamos a ser todos ricos. Bueno, a los hechos me remito de lo que ha pasado, ¿no?, con la riqueza de España y con la libertad de los españoles. Esto se ha visto agravado evidentemente por políticas de las élites globalistas que muy recientemente, ya empezaron en 2001 con el 11 de septiembre, pero muy recientemente, hace pocos años, al cambio de década, de los felices años 20 del siglo XX, hemos pasado a los lamentables años 20 del siglo XXI, como bien sabéis, empezaron a acelerarse, ¿no?, y siguen acelerándose. Pero de este tema tampoco voy a hablar directamente, os voy a hablar directamente de la situación política actual. Como bien sabéis, el señor Sánchez llegó a la presidencia del gobierno de España de una manera muy extraña, que nunca se había producido en la actual democracia, que fue en base a una denuncia de corrupción contra Mariano Rajoy, que según Pedro Sánchez eso llevó a que se hiciera una moción de censura, y en aquella moción de censura Mariano Rajoy no apareció y Soraya Sáenz de Santa María dejó el bolsito en su asiento. La ganó Pedro Sánchez con la oposición y pasó a ser directamente presidente del gobierno, cuando lo normal, evidentemente no era nada normal lo del bolsito de Soraya y que Rajoy no apareciera, porque era ya una claudicación evidente, pero lo más normal es que el PP hubiera convocado elecciones y hubiera dimitido Rajoy en una primera instancia, o en el momento que Pedro Sánchez gana la moción de censura hubiera inmediatamente convocado elecciones. Pero Pedro Sánchez, ya sabes que esto de la Constitución no es lo suyo, o mejor dicho, destruirla sí, pero respetarla no. Entonces, ¿qué hizo? Se quedó un año más preparando algo, no sabemos qué quería preparar. Lo que quería preparar era su asalto al poder, y el asalto al poder lo perpetró con Podemos. Como bien sabéis, necesitó de Podemos, que había dicho que no iba a pactar con Podemos bajo ningún concepto porque eran los radicales. Bueno, le faltó tiempo. Supongo que la visita de Soros, que fue la primera que le hizo alguien a Pedro Sánchez cuando ganó las elecciones de una manera muy justita, la verdad, y favoreciéndole específicamente que la división que había en la derecha en tres derechas, que era Ciudadanos, PP y Vox, cosa que ahora no le ha favorecido porque Ciudadanos ha desaparecido y solo quedan PP y Vox, pero eso hablaremos un poco más adelante. Pues lo que sucedió es que se perpetuó en el poder, entró bajo unas elecciones democráticas, eso sí, con unas mayorías que nos gustarán más o menos, pero unas mayorías también constitucionales, y bueno, y el resultado de estos 4 años lo habéis visto lo que han hecho: asalto a las instituciones, colocando a los amiguetes en todos los centros de poder, tanto mediático como político como judicial, destrucción absoluta, que ya estaba mal, estaba grave, pero ahora digamos que estaba grave, pero ahora está muerta, de la separación de poderes,
específicamente poniendo a la señora Dolores Delgado, que ya había sido ministra de Justicia, en la Fiscalía General del Estado, y posteriormente volviendo a recuperar a Cándido Conde Pumpido, el de los trabajos sucios, ¿no?, a nivel institucional desde hace muchísimos años. Y lo que ha hecho, ¿no?, eso sí, hay que reconocerle que ha puesto a trabajar en el Tribunal Constitucional por primera vez en toda la historia democrática de este país, pero a marchas forzadas y para aprobar todas las leyes que corrían peligro de ser derogadas, porque básicamente eran, perdóname que he puesto, básicamente eran leyes inconstitucionales, como lo son la ley del aborto, la ley de la eutanasia, etcétera, etcétera, básicamente porque atentan contra la vida, y se supone que en un artículo de la Constitución, no me sé nunca el artículo, pero sé cuáles son, el derecho a la vida es fundamental. También, claro, también habla del derecho a la libertad de expresión, del derecho a que todo el mundo tenga un techo, del derecho a circular libremente por el territorio español, cosa que hemos visto recientemente que se nos ha derogado, y etcétera, etcétera. Todo se lo pasan por el forro, ¿no?, o se lo saltan a la torera, como le queréis llamar. ¿Qué sucede con esto? Que aparte de todo esto han destruido la economía, como es más que evidente. Esos números que se inventa, primero se los inventó el señor Pablo Iglesias diciendo que había un escudo social que solo favorecía básicamente a los inmigrantes, porque los requisitos que se pedían, y eso está estudiado, eso no es un error, eso está hecho premeditadamente, que se pedían a los españoles eran imposibles de cumplir en la mayor parte de los casos, aunque fueran pobres en riesgo de exclusión social, y por lo tanto iban a los que no habían dado un palo al agua, que eran además inmigrantes de ciertos países y que se quedaron con el salario mínimo vital. Por cierto, es curioso que Pablo Iglesias ya desde hace muchos años sabía que se iba a aplicar las rentas básicas, ¿no?, universales. ¿Cómo sabía él eso? Pues supongo que por sus amiguitos en Wall Street, ¿no?, y por sus amiguitos globalistas. Siempre os he comentado que Pablo Iglesias, Ada Colau y toda esta turba que estaba detrás del 15M estaba patrocinada por Soros, y así ha sido, así se ha demostrado. Y quien siga votando pensando que vota a izquierdas, lo que hace votar es precisamente a los ultracapitalistas, a los globalistas ultraliberales que controlan esta izquierda desde siempre, a la izquierda y a la extrema izquierda. Y eso incluye pues partidos comunistas, partidos socialistas, organizaciones terroristas, narcotráfico, etc. También, por cierto, eso sale en el expediente Royuela, curioso. A partir de ahí, pues después de haber pasado pues unos años de odio, de división social, de caza de brujas hacia ciertos colectivos, como por ejemplo son los hombres, que todos somos unos violadores, según parece, para estas nuevas feministas del siglo XXI, ¿no?, por no llamarlas de otra manera, y todos los hombres que aceptan esa auténtica locura digna de locos de atar o de locas de atar, que deberían de estar en los manicomios, tampoco hay suficientes manicomios, claro, pues están evidentemente garantizadas por el cumplimiento de la Agenda 2030, patrocinada por la ONU, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de la cual entra tanto el tema del cambio climático como el tema del ideología de género, como el tema de la destrucción de las economías occidentales, específicamente las economías occidentales, como se está viendo en el caso de la agricultura y la ganadería, y de la destrucción de la unidad de los países, de su identidad, de sus tradiciones, de las familias, de la buena relación entre hombres y mujeres, de la seguridad de los niños, a todos los niveles, tanto a nivel educativo como a nivel de servicios sociales, como a nivel de todo, de su propia salud, ¿no?, de los niños y de los adultos, pero lo más grave siempre es lo que le pasa a los niños. Como bien sabéis, en mi canal siempre he tratado ese tema prioritariamente. Y si no lo trata más es porque las expectativas que tengo de que se solucione no son buenas, tal y como se están haciendo las cosas hasta ahora. Eso lo contaré en otro vídeo. Pero prosigo. Nos hemos comido un gobierno absolutamente radical, pero radical y además anticonstitucional en los últimos años, y hemos llegado a una situación en la que se presentaban la posibilidad de que hubieran unas elecciones municipales y autonómicas en mayo, se unieran a las generales o fueran separadas. Sánchez comentó en ese sentido de que las iban a hacer en diciembre, se comprometió, como bien sabéis, él no miente, él cambió de opinión y volvió a cambiar de opinión. Cuando vio el tarascazo, o sea, la hostia descomunal que se pegó contra esta pared de detrás, o la que queráis, una pared de hormigón, mejor dicho, a 200 km/h en las elecciones municipales y autonómicas, donde perdió la mayor parte
de las autonomías que todavía gobernaba y de muchos ayuntamientos en los que evidentemente el pacto PP-Vox, que por otro lado era lógico, no era nada anormal, las derechas se unan, igual que no es anormal que las izquierdas se unan. Anormales son, y inconstitucionales y sospechosas son otras situaciones, ¿no? Como lo que está pasando con Marruecos, ¿no? Por ejemplo, por poner otro ejemplo. Pero yendo al grano, se pegó el gran tortazo y dijo, oye, ahora adelanto las elecciones. ¿Por qué? Pues ya lo habéis visto. Para dificultar que la gente ejerciera su derecho al voto, y lo consiguió. Y también para provocar el voto por correo. En este sentido, y como trabajador en activo de nuevo de Correos de hace una semana, os tengo que decir una cosa, que el supuesto pucherazo no se produjo en Correos. El voto por correos está vigilado, está custodiado. Se produjo, en todo caso, en la modificación del voto por parte de Indra, como ya se ha producido en muchas otras ocasiones, no solo en España, y muy específicamente en el año 2015, cuando se dijo que el PSOE sacó más votos que Podemos, y eso es falso, Podemos sacó más votos que el PSOE, y también en las autonómicas andaluzas del Juanma Moreno Nocillas, como bien le llamaba Spearman, donde es más que evidente que es imposible que el PSOE sacara mayoría absoluta, y que redujeron el porcentaje de voto a Vox y se lo regalaron al PP. De ahí pues el cabreo que pilló la señora Macarena, que luego evidentemente se le fue mucho la pelota, pero bueno, el cabreo inicial pues ahí está, no era por un tema de salud, era por un tema de que le robaron la cartera, y así como según parece Abascal no se dio cuenta, ella sí que se dio cuenta, y luego pues entró en ira, ¿no? En ira total y absoluta, y le ha llevado pues a lo que le ha llevado. Hay que controlar la ira. Yo lo digo porque a mí a veces también me cuesta. Aunque me veáis muy tranquilo los vídeos, tengo problemas de control de ira muy puntuales y que voy superando. Por motivos que ahora no vienen al caso, pero quien haya seguido mi canal seguro que comprenderéis. ¿Qué más? Por eso hago los vídeos en domingo. Bueno, también porque voy muy cansado durante la semana. Ahora estoy trabajando y aunque no me cansa ni es un trabajo que no me guste el que tengo en Correos, independientemente del puesto en el que me pongan, porque como bien sabéis me están haciendo mobbing, sí que os digo que el tema de los transportes es horroroso. Lo que me está pasando con la Renfe es horroroso, pero muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿verdad? Lo que está pasando con los retrasos de la Renfe. Bueno, pues no hace falta que lo explique. Eso también depende del gobierno, ¿eh? Igual que la Fiscalía, igual que Correos, igual que el Tribunal Constitucional, igual que Indra. ¿De quién depende? Pues eso. Siguiendo con lo que os estaba explicando, llegamos a las elecciones generales, se produce un resultado incierto, no gana nadie. O sea, Pedro Sánchez, por primera vez en la historia democrática de este país, o supuestamente democrática, porque es mucho decir que España es una democracia, es el primer candidato que pierde unas elecciones que no reconoce la victoria del vencedor, que en este caso es Feijóo, por menos votos de lo que le esperaba y seguramente de una manera muy extraña. Yo no he podido comprobar el pucherazo, pero sí que, como bien sabéis, me presenté en el escrutinio general junto a otro compañero Cisne Negro, y estuvimos allí y vimos que no se recontaban las actas. No hubo pucherazo en el voto exterior. Sí que es verdad que se compraron voluntades a través de la Ley de Memoria Democrática, que nacionalizó a muchos descendientes de españoles, de los republicanos evidentemente, porque fueron los republicanos los que huyeron a Argentina, a México, a Cuba, y votaron en España cuando seguramente muchos de ellos nunca han pisado España, cosa bastante interesante y elocuente, por no decir curiosa. Pero no hubo fraude, porque ese fue el resultado que hubo. En el tema del voto por correo, probablemente sí, pero no debido precisamente a Correos. Todo el desastre que se organizó en Correos fue por culpa del gobierno de Sánchez. Todo el bloqueo, todo el voto masivo por correo, todos los retrasos, todos los problemas, todo eso estaba provocado por él, porque él sabía que montar unas elecciones a finales de julio era un auténtico caos y lo hizo intencionadamente. Eso es delito, porque estaba impidiendo el derecho al voto. Pero aquí no pasa nada. España is different, ¿eh? Siguiendo con eso, llegamos a la situación en la que no hay mayorías claras. Le faltan muy poquitos, casualmente, muy poquitos diputados a la derecha para conseguir la mayoría absoluta, cosa que nos extraña a muchos. No porque seamos de una ideología o de otra, sino porque ya peinamos canas y ya nos damos cuenta de cómo funciona el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Siempre pasan cosas extrañas cuando está a punto de perder unas elecciones, ¿verdad? Sabéis por dónde voy, ¿no?
Y siempre aparece Zapatero en esas circunstancias, también comprendéis por dónde voy, ¿no? Zapatero, que ni manda ni gobierna, pero parece que gobierna y manda mucho más de lo que nos podemos imaginar. Eso también lo explica el expediente Rivera. Igual que lo de Marruecos. La primera excursión que se hace Pedro Sánchez cuando no pierde las elecciones, tampoco las gana, vamos a decir que no las pierde, que se queda todo ahí empantanado, es a Marruecos, invitado por el rey de Marruecos, con su gorrita y sus gafas de sol. Ahí tenéis la seriedad de un señor que cuanto menos es narcisista y cuando más probablemente un poquito psicópata, pero en todo caso lo más importante del asunto no es que él sea una cosa u otra, o que tenga características, digamos, psicológicas no recomendables para un presidente de gobierno, sino la capacidad inmensa que tiene de mentir, o sea, la velocidad que tiene de mentir por segundo es más rápida que como cuando Usain Bolt hace los 100 metros lisos. Es algo alucinante, yo alucino, de verdad, alucino. Es de récord Guinness, pero él no miente, él cambia de opinión. Siguiendo en ese sentido, tenemos al candidato alternativo o candidato impectore, que es el que sacamos votos, que es Feijóo. Bueno, lo de Feijóo no tiene explicación. Le ganó el debate a Pedro Sánchez la primera semana, desaparece la segunda semana y en lugar de callar, porque lógicamente seguramente no le beneficiaba decir que iba a pactar con Vox de la misma manera que había pactado en ayuntamientos y comunidades autónomas, cosa nada extraña. En lugar de sacar a Vox de la exclusión del cinturón democrático que le llaman, que cinturón sí que es censura, pero democrático no lo es, porque los que lo promueven no son demócratas. No son demócratas porque excluir a un partido que se presenta en las elecciones y que tendrá la ideología que tenga, pero es democrático y constitucional, no es democrático, es dictatorial, es fascista. Acusáis de fascistas y sois vosotros los fascistas, Os lo he dicho siempre. Sois una panda de fascistas, toda la izquierda española actualmente. O sea, a los fascistas y a los nazis los estáis dejando en el más absoluto de los ridículos, porque es que les habéis adelantado por la izquierda, y nunca mejor dicho, adelanto por la izquierda. Sigo. Cuando el señor Pedro Sánchez ve que no va a poder gobernar y que además Ayuso se ha molestado en buscar ese diputado fundamental que ha recuperado en Madrid, rastreando hasta el último voto, cosa que evidentemente no se ha preocupado en hacer Feijóo, ni tampoco Abascal, a nivel del recuento de los votos, y habría encontrado petróleo, ya os lo digo yo, que habría encontrado petróleo. Y no estaríamos en situación de bloqueo que estamos ahora. Pero bueno, ¿esto qué va a provocar? Pues va a provocar, como bien sabéis, que se va a hacer 2 investiduras. Ahí entra nuestra propuesta que le hicimos al rey de España, no tanto porque viéramos claro de que él iba a atreverse a presentar a Pedro Baños, pero sí intentando demostrar, primero, que hay propuestas alternativas a este despropósito, y segundo, que Pedro Baños es mucho mejor candidato, infinitamente mejor que todos los que se presentan a las elecciones. Puede que haya alguno más, pero ahora mismo hay bastante unanimidad, consenso en que Pedro Baños sería un excelente presidente del gobierno o ministro, como mínimo ministro o vicepresidente o lo que quisiera, porque al final es una persona que sirve para todo, cosa que no es nada habitual en los políticos, que generalmente no valen absolutamente para nada, solo para estar ahí, a jodernos la vida. Digo generalmente, no hay excepciones, muy pocas y difíciles de encontrar, pero a ver las haylas, como siempre, en todo colectivo. Llegamos a la situación entonces, como os decía, de que Feijóo se va a presentar ahora a finales de... me olvidaba una cosa, esto es muy bueno. La votación de la mesa del Congreso. Bueno, en la mesa del Congreso nos han colado a la señora Armengol, que salió disparada, o mejor dicho, la echaron de presidenta de Baleares por su pancatalanismo, es decir, quiere convertir Baleares en una extensión de Cataluña. Eso es evidente, por eso perseguía el castellano, igual que Feijóo, por cierto, en Galicia. Y además una corrupta que ocultó todo el tema de la pedofilia institucional de las niñas tuteladas de Mallorca, cosa que no es exclusiva de Mallorca, pero fue un absoluto escándalo en Mallorca. También tenemos el caso de Mónica Oltra, ¿no?, en Valencia, que no es una excepción, es la regla, pero como apareció su exmarido o marido en aquel entonces, pues la cosa llegó hasta donde llegó. Eso ha ayudado a que salte las izquierdas de esas comunidades autónomas, ha ayudado porque hay gente que se ha movilizado por eso, iba de pocos votos, pero luego a nivel de las nacionales parece como si la gente en poco más de un mes se haya olvidado de que querían echar a Pedro Sánchez.
Desde luego fue desafortunado, ahora se está comprobando lo de que te vote Chapote, porque envalentonó precisamente a los de Chapote, y a los otros los irritó, hizo que votaran a una panda de impresentables, porque bueno, aquí en España se tiene más orgullo que decencia, generalmente, acostumbra pasar. Pero, ¿qué pasa? Que hemos llegado a una situación endiablada, enrevesada, en la que Pedro Sánchez, al perder ese diputado de Madrid, ya no tiene mayoría simple, y como la mayoría absoluta, ya esto es una primicia, no se la va a dar el señor del mocho en la cabeza, el Puigdemont, porque Puigdemont está en pleno clímax, o sea, está en pleno clímax de felicidad, porque de él depende la continuidad del gobierno, la creación de un nuevo gobierno español, la continuidad de España, y está en sus manos, y por lo tanto lo que va a hacer es lo posible para bloquear la situación y que no haya gobierno en España durante el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque están preparando la siguiente, hombre, los independentistas de Cataluña. ¿Qué os pensáis? ¿Que esto se ha acabado, la independencia de Cataluña? Y eso que ya no tiene mayoría popular, y eso que muchos independentistas ya no les apoyan, pero da igual, les apoyan los globalistas, que tienen ahí el Soros y toda la purria. Y la Unión Europea, claro, que no nos ha facilitado precisamente que nos devolvieran al prófugo, ¿no? Porque es un prófugo. Dependemos de un prófugo, pero bueno, no pasa nada, porque el gobierno de Pedro Sánchez ha legalizado la corrupción y lo ha hecho, pues, permitiendo que los que dieron el golpe de Estado en Cataluña se vayan de rositas. Ahora quieren hacer una amnistía general, cosa que es ilegal e inconstitucional, pero lo mismo lo consiguen hacer si entra dentro del acuerdo de gobierno para conseguir esos votos que no van a conseguir, ya os lo adelanto. Legalizó, o sea, mejor dicho, legalizó que soltaran a pedófilos y violadores con la ley del sí es sí, con la ayuda de los de Podemos. Sumar y Podemos lo mismo, por cierto, no penséis que porque hayan cambiado el nombre son diferentes, simplemente han entrado los que estaban en segundo plano, que han traicionado a los que estaban en primer plano, evidentemente, y se han puesto a seguir chupando del bote y en los silloncitos que han podido salvar. Pero como bien sabéis, el resultado de Sumar tampoco se lo cree nadie, porque si sube el PSOE o no baja, tiene que bajar Sumar y Podemos, y si sube Podemos, tiene que bajar el PSOE. Ya sabéis que hay vasos comunicantes entre derechas e izquierdas, de la misma manera que es posible que una parte del voto útil se haya ido de Vox al PP, o es posible que a lo mejor se lo hayan inventado eso también, los de Indra. Yo no vi un ambiente de derrota precisamente en Vox, y en cambio en el PP veía un ambiente de que pase cuanto antes la campaña y que nos caiga la victoria gratis, ¿no? Sin mover el culo, básicamente, que nos caiga del cielo, ¿no? Así les ha ido, así les ha ido. Otra cosa que nadie comprende, porque Ayuso no es la candidata y es el del gallego. ¿Quién lo comprende? En España casi nadie, no lo comprende ni los de izquierdas. Si buscamos una explicación, la podemos encontrar en el globalismo. Ayuso es menos globalista, que también lo es, que Feijóo. Y por eso Feijóo hace cosas tan extrañas como saludar cariñosamente a Irene Montero, una lacaya del globalismo más salvaje, en este caso el de la ideología de género, o pedirle a Pedro Sánchez que deje de gobernar 2 años, cosa que es inconstitucional, porque si tú quieres ser presidente tienes que estar 4 años, no puedes pactar con el líder de la oposición, o como líder de la oposición, como el presidente, estar tú 2 años y que entre el otro 2 años. Esto no son sillas musicales. Lo que pasa es que España es diferente, y por eso os digo que el sistema político actual español, aparte de que está podrido y está caducado, es un auténtico circo. Pero no es divertido, no hace reír como los payasos de la familia, no hace ninguna gracia, pero es un circo, es un circo. ¿Por qué os explico todo este rollo? Porque es muy importante que sepáis la situación en la que estamos para que comprendáis por qué se me ha ocurrido lo de hacer el partido político. No solo por el bloqueo que están haciendo a la lucha contra la corrupción, no solo porque están persiguiendo y creando campañas de difamación contra denunciantes de corrupción, e incluso metiéndose en la cárcel como a los Royuela, al señor Presencia, que independientemente de mis discrepancias no debería estar en la cárcel, con él y con la CODAP no debería estar en la cárcel el señor Presencia, la persecución salvaje y asquerosa contra Luis E. Pérez por ponerlos delante de su propio espejo, ¿no? Y muchas otras cosas más, o lo que me está pasando a mí y a otros denunciantes de corrupción, que no es casual, aquí nada es casual, aquí todo es causal en España. ¿A qué se debe que España parece que nos haya caído una maldición? Porque nos ha caído una maldición. No es que estemos llenos de traidores, es que han estado
dando cursillos a muchos españoles para que se conviertan en traidores. El lavado de cerebro en España ha sido espectacular. ¿Y por qué ha sido espectacular? Porque somos geoestratégicamente un país fundamental. Estamos en el cruce entre Europa, África y América, y eso, lo que en un tiempo nos llevó a ser los amos del mundo, cuando fuimos Imperio Español, ahora es nuestra mayor desgracia, porque los amos del mundo son otros. Y como saben que el potencial y el cariño que tiene España en todo el mundo, y muy específicamente en América, en parte de Europa y sobre todo en la parte del sur de Europa, básicamente, en lo que les llaman latinos, los italianos, los griegos, los portugueses, ahí tenemos también bastante cariño. En toda América y también en Estados Unidos, que hay muchos latinos, y en algunos países de África incluso, y hasta en Asia, diría yo, que tenemos cierto cariño en ciertos países, no en todos. Pues hace que tengamos que estar sometidos bajo el yugo de estos sinvergüenzas, por no decir cabrones, y digo cabrones porque les gusta el tema de los cuernos y el tema del satanismo, de los globalistas, tanto los de dentro, los de casa, los verdaderos traidores, los masonazos, como los de fuera, que tienen muchas caretas, pero al final son los mismos. Que nadie se piense que el BRICS son la solución, o que Putin es un santo, para nada. Forman parte de lo mismo, pero son otra opción diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Y también nos someterían si estuvieran aquí. Eso es lo que intenté explicar en aquel vídeo que hice de la guerra de Ucrania, donde no me posicioné ni a favor de Ucrania ni de Rusia. ¿Por qué? Porque estoy en contra de todas las guerras y muy específicamente de esa guerra, patrocinada y provocada por los globalistas, y donde se está viendo específicamente que el señor Biden y su hijo son dos piezas de mucho cuidado y que tenían negocios en Ucrania. Bueno, negocios y delitos y corrupción y crímenes de todo tipo. Y está ahí de presidente. También muy sospechoso de haber habido un pucherazo, pero bueno, eso sería otro tema. Voy finalizando porque no quiero pasar de media hora. Os resumo. La situación española es lamentable, es catastrófica. Me he olvidado del tema económico. Toda la destrucción de la economía, que básicamente está afectando a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos, también a los trabajadores, también, y les va a afectar próximamente. No tanto por el tema de los salarios, sino por el tema de la cesta de la compra y de la inflación, que parece que nos quieren matar de hambre. Bueno, mejor dicho, que nos quieren matar de hambre. Se resume en una sola cosa. ¿Cómo es posible que en un país que está lleno de olivos, con el mejor aceite de oliva del mundo, una botella de aceite de oliva de 1 litro valga 7 euros? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo os dais cuenta? Que os están tomando el pelo. Si aquí lo que sobra es aceite. Bueno, y jamón, y vino, y todo tipo de comida que quieren destruir. ¿Qué va a ser de España cuando destruyan el sector primario? Mala pinta tiene, no, lo siguiente. La posguerra va a parecer un chiste, una broma, un juego de niños comparado con lo que viene, ¿eh? Y viene pronto. Viene pronto, ya lo han dicho otros, pero es que no hace falta saber demasiado de economía. Con mirarse las noticias y ver lo que están preparando. Los incendios tampoco son casuales. Lo que ha pasado en Tenerife es un auténtico escándalo. Cómo han permitido que arda la isla durante una semana y cómo el primer día no hicieron nada. Hay por ahí vídeos. Ya no voy a entrar a hablar de Hawái, ni voy a entrar a hablar de los incendios recurrentes de California o de Canadá, lugares totalmente controlados por los globalistas, porque los globalistas controlan al 100% a los partidos demócratas o de izquierdas y al 50, 60, 80, incluso a veces ni los controlan a los de derechas, como demuestra pues el caso de Hungría o en algunos casos de Polonia, etcétera, que todavía son mínimamente, controlan mínimamente su soberanía, ¿no? Y son mínimamente patriotas, ¿no? Esto no es una guerra entre derecha y izquierda, esto es una guerra entre patriotas y globalistas, y los patriotas vamos perdiendo. Quien nos diga que vamos ganando, mienten. ¿Sabéis? Poco más que deciros, que de ahí viene el tema de hacer el partido. Ya lo estoy especificando porque no hay que adelantar acontecimientos, eso ayudará al enemigo. Y espero vuestra ayuda. Tenemos el primer militante, no os voy a decir quién es, ya nos ha dicho una persona que va a militar en nuestro partido y va a pagar los 20 euros mensuales. Todavía no tenemos preparado eso, estamos preparando muchas otras cosas que tampoco voy a especificar. Y en poco tiempo, no meses sino semanas, tendremos todo preparado y os lo explicaremos al momento. Todo esto evidentemente guarda relación con la Oficina de Reclamaciones Digital, mejor dicho, para que se aplique de una puñetera vez en España, con la posible repetición de elecciones generales, que ya os adelanto que será en diciembre
muy probablemente, porque antes me he olvidado de explicaros de que Feijóo va a perder la primera votación, la segunda la puede ganar, pero no creo que la gane, y si la gana va a estar poco tiempo gobernando. Se va a presentar Sánchez dentro de otro mes y tampoco va a ganar, porque no va a tener mayoría absoluta y va a perder la votación de la mayoría simple, porque Puigdemont va a vengarse de Sánchez. No va a vengarse del PP, va a vengarse de Sánchez. Tenerlo claro. La putada al PP ya se la hicieron con Rajoy, con el golpe de Estado, que Rajoy no sabía cómo llevar eso. Seguramente eso más bien lo llevaba Soraya, ¿verdad? Sorayita Sánchez de Santa María, que estás en el bufete Cuatro Casas. Mirad e investigar eso, que ahí os vais a divertir mucho. Es divertidísimo lo de bufete Cuatro Casas y Soraya Sánchez de Santa María. Pero se va más bien mejor con el PSOE que con el PP, y eso explica a lo mejor la deriva globalista y de ratas cobardes del PP, ¿no? Actual, me refiero. Lo de Vox no lo voy a comentar, me sabe muy mal lo que está pasando en Vox, la verdad. Esperaba que fueran más resistentes al fuego globalista. Veo que no son demasiado resistentes, pero lo han intentado, eso no se lo quita a nadie. Y han fracasado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Espero vuestra ayuda, y muchas de estas cosas se explicaban en Expediente Royuela, por si alguien todavía sigue diciendo por ahí que no, que era falso, o que las cuentas en paraísos fiscales de todos estos corruptos no existen. Bueno, hacer una comisión recaudatoria, solo una, ya veréis si existen o no. De ahí se explica que Ada Colau y Eduardo Pissarro, vicepresidente de la mesa del Congreso, con la amiguita Cristina Armengol, que dejaron fuera a los de Vox, denunciaran a don Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa y estén ahora en la cárcel, ¿verdad? Se añadieran a la acusación del señor Gadea. ¿Eso se os había pasado a todos? Pues a mí no se me ha pasado, ¿eh? Hay que atar cabos. Y los pocos que los atamos estamos evidentemente en peligro. Pero lo considero un deber y una deuda hacia las personas que me han ayudado estos últimos tiempos para sobrevivir. Ahora ya tengo mi sueldo, ya empiezo a pagar recibos atrasados, a poder comer, incluso a poderme comprar una Coca-Cola el domingo para hacer un poco de aperitivo, etcétera. Pero tela, la temporada que llevo entre unas cosas y otras. Eso tampoco es casual. Llevo casi 40 años en política. Y es algo que no se me da mal. Lo único que se me daba mal era la comunicación, y desde hace poco, como bien habéis visto mis seguidores, incluso los que no lo sois, me explico muchísimo mejor en los vídeos. Esto debe ser por la práctica, como todo. Cuando tienes práctica, al final lo haces bien. Y práctica, motivación, intención y constancia también, claro, evidentemente, pero práctica. Y la catástrofe de este país me ha permitido tener mucha práctica. Bueno, ¿qué más queréis que os diga? Que no va a haber gobierno, que va a haber elecciones en diciembre, y como van a pasar muchas cosas de aquí a diciembre, a nivel global, no tanto español, pues ya veremos si hay elecciones en diciembre incluso. Eso tampoco está nada claro, ¿eh? Lo dejo, ya veremos. Por lo demás, pues os he dicho bastantes cosas, analizar este vídeo y daros las gracias de nuevo, suscribíos. Hablaré de la ley de servicios digitales en breve en mi canal de Odisee, porque si hablo aquí, pues evidentemente me tumban el vídeo, me tumban el canal. Hablaré también de temas que aquí no se pueden hablar desde hace ya casi 4 años en el canal de Odisee. Iré haciendo vídeos cuando tenga ganas y tiempo. Ahora tengo menos ganas y menos tiempo, no porque no tenga ganas de hacer vídeos, sino porque voy muy agotado por lo que os he comentado de los transportes. No tanto del trabajo, sino de los transportes, que eso haré un vídeo específico también. Y que nada pasa por casualidad en este país. No es que esté lleno de mala gente ni de traidores, pero el país está controlado por la mala gente y los traidores, eso sí que os lo digo. Y lo peor de este país es la buena gente que no se quiere enterar de lo que nos están haciendo. No digo que sea lo peor, digo que lo peor es que esta gente no hace nada y no te quiere creer cuando estás diciendo la verdad. Así les va y así les va a ir. Nos va a ir a todos muy mal si no reaccionamos como se tiene que reaccionar, que evidentemente es democráticamente
y constitucionalmente. Pero esta constitución ya la han destruido, hay que crear una nueva. De ahí que apoye la propuesta de José Ortega. ¿Y por qué apoyo la Oficina de Remedios Digital de Abogados contra la Corrupción en Javier Fernández Torres? Porque es fantástica. Y simplemente si no se lleva a la práctica es porque los políticos de país no quieren transparencia ni que les controlemos a ellos. Quieren controlarnos a nosotros y hacer lo que les dé la gana con nuestro dinero. No lo podéis permitir. No lo tenéis que permitir. Y con esa Oficina de Reclamaciones Digital, que por cierto está en la propuesta de José Ortega bajo otro concepto, no tan específico, es fundamental aplicarla cuanto antes. Y si no es en las próximas generales, que evidentemente no nos va a dar tiempo a presentarnos, ni tiempo ni ganas, porque eso sí que va a ser un circo las próximas elecciones de diciembre, que además van a caer en Navidad. O sea, ya... No es que sea futurólogo, me baso en datos, luego me puedo equivocar o puede haber alguna sorpresa, que en España las sorpresas son habituales, pero tal como veo las cosas, van a ir así. Ya veremos qué pasa también en Navidades. Antes de Navidad van a pasar muchas cosas muy gordas, a nivel global. Final de septiembre, principios de octubre, se calcula. Eso puede modificarse también, pero no tiene pinta de ser modificado. Crisis económica, alguna catástrofe natural, seguramente, provocada, no casual, no provocada. Falsa bandera, iros a saber. Vete tú a saber. Pero el circo se va a convertir en otra cosa mucho peor que un circo. Yo no voy a estar quieto, espero que vosotros tampoco. Y lo demás, pues estoy muy atento a los movimientos, evidentemente, de Alvise, de Rubén Gisbert, evidentemente la payasada que soltó el otro día Javier Marzal en el canal de Santi Royola no tiene ni pies ni cabeza, pero sí que hay un objetivo fundamental en presentarnos a las elecciones europeas para irnos de la Unión Europea, y eso os lo he dicho en muchos vídeos y os lo concretaré en breve. Nos tenemos que ir de la Unión Europea antes que la Unión Europea acabe con nosotros, que ya está en ello, Y ser neutrales, no tirarnos en brazos de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, ser neutrales y crear nuestra propia comunidad, que la tenemos ahí, la comunidad hispanohablante. Poca gente se atreve a hablar de eso, Nos están robando España, nos están queriendo cortar a trozos España y no nos damos cuenta de que España es mucho más que el Estado español y que el territorio que tiene actualmente oficialmente España, es mucho más. La influencia de España en el mundo no ha desaparecido, solo está bloqueada. Y la están bloqueando nuestros enemigos, de dentro y de fuera. Los globalistas, masones, satanistas, anglosajones. Y los que les ayudan aquí en España. Y sus extensiones, ¿no? Son bastante amplias. Esto es así. Me he extendido mucho, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo. Había una vez un circo. Y de este circo... Para acabar con este circo tenemos que tomar medidas como la que se me ha ocurrido, porque otras medidas, que a lo mejor sí que hay gente que piensa que se deben tomar, ni se van a aceptar, ni se van a comprender, ni son aconsejables, son contraproducentes. Porque hay gente que está pensando en medidas demasiado drásticas, por decirlo de una manera elíptica. ¿Sabéis? ¿Me entendéis, no? No, a mí eso tampoco me va. Me lo han ofrecido, pero no, eso no me va tampoco. No quiero que se derrame más sangre en España, ¿sabéis? De nadie. Venga, un abrazo, espero que os haya gustado el vídeo y suscribíos, seguid mis canales. Siento haberme extendido, pero tenía cosas que contar. Y este vídeo es fundamental para entender por qué vamos a hacer lo que ya estamos preparando y estamos haciendo. No podemos confiar en los políticos actuales, tenemos que ir a otra cosa. Y evidentemente eso implica reformas, cambios, transparencia, reforma constitucional, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues acepto ideas también, No creo que tenga yo la piedra filosofal. Simplemente tengo un poco más de huevos que los demás, eso sí que os lo digo. Y ni siquiera yo me lo esperaba, pero debe ser de las hostias que me han dado que he descubierto que tengo pelotas. Venga, un abrazo.